años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia y retomamos nuestro especial, los candidatos con Andrea. Los candidatos a la alcaldía de Bogotá, ustedes han visto que han pasado por aquí varios de ellos y le tocó el turno a Holman Morris de la Colombia Humana. Holman, bienvenido. Andrea, pues gracias por la invitación y aquí dispuesto a responder todas tus preguntas, Andrea, ¿cómo no? Hemos tenido unas interesantes charlas con Claudia López, con Carlos Fernando Galán, con Miguel Uribe Turbay. Y hoy queremos preguntarle a Holman Morris, lo conocen en Bogotá, por supuesto, por su trayectoria como colega, ya vamos a hablar de esos colegas, periodista, pero también es concejal. Pero a mí me encanta preguntarle a la gente, ¿quién es usted? ¿Quién es Holman Morris? Bueno, Andrea, Holman Morris es un hombre de convicciones. Es un hombre que le ha jugado y le ha apostado mi vida por un país en paz, por una Colombia en paz, por una Colombia justa. He sido un defensor de derechos humanos toda mi vida y también un periodista. Y ahora un político progresista, del sector progresista, del sector de la Colombia Humana, de Maíz, de la Unión Patriótica, con Gustavo Petro también. Yo digo, del momento político más interesante que ha habido Colombia, que son esos 8 millones de votos de la Colombia Humana, de esa esperanza que se llama Colombia Humana, que por primera vez llegaron a una segunda vuelta presidencial, representando la esperanza de un país en paz, de un país más equitativo, de un modelo de país que mitigue el cambio climático. Entonces, Holman Morris ha sido un hombre de luchas en la vida, un hombre que me he jugado la vida, me han amenazado, me han exiliado por defender unos ideales. Primero el de la paz, el de un país con derechos humanos, donde se respeten integralmente los derechos humanos, y ahora con el sueño y la posibilidad de pensar en un país donde pueda llegar al poder una corriente progresista, alternativa, para gobernar Colombia después de 200 años de gobiernos de derecha en Colombia. ¿Qué lleva a un periodista, a un colega, alguien que pues ha hecho su trabajo, pero, incluso sé que trabajaste aquí en RCN, he llegado y lo han saludado como un antiguo colega. ¿Qué lleva a un periodista a volcarse al mundo de la política, Holman? Andrea, yo creo que los periodistas, tal y como me enseñó una tarde Kapuczynski en DF, en un taller maravilloso, los periodistas, entre más caminamos nuestros países, entre más caminamos América Latina, en el caso de Colombia, entre más estamos en contacto con las comunidades, con la otra Colombia, con los líderes sociales, afros, campesinos, que han vivido la barbarie de una guerra. Pero también esa barbarie tiene una cara de esperanza, pues uno como periodista eleva su nivel de conciencia. Y elevar el nivel de conciencia en Colombia es elevar el nivel de compromiso con una gente, con unas mayorías, con una tierra que quiere salir adelante. ¿Y usted cree que se puede hacer más desde la política que desde el periodismo? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo hice periodismo y debido a eso, a mis denuncias, me tuve que exiliar 2 veces. Una vez me persiguió durante todo su mandato el DAS del presidente Álvaro Uribe, me señaló de terrorista y eso en Colombia es una condena de muerte y tuve que salir del país al exilio y me regresó Gustavo Petro a dirigir el Canal Capital. Ahí volvieron a intentar amenazarme, desprestigiarme, sacaron a Gustavo Petro de la alcaldía de una manera totalmente arbitraria y me di cuenta que para cambiar las cosas en Colombia había que disputarnos el poder y entonces había que hacer política. Y yo quiero hacer política de la buena, progresista, por la vida, por la Colombia en paz, por la Colombia de las mayorías. ¿Quién se desgasta más rápido, un político o un periodista? ¿Quién le creen más en un país? Yo tengo una anécdota, Andrea, que es el siguiente. Mi tío Pemán, Pedro Manuel, que quiero mucho, me dijo, hombre, es la primera vez que conozco un periodista que se ganó la beca Nieman en Harvard, porque estuve en Harvard, premios, reconocimientos internacionales como el Human Rights Watch en derechos humanos, el premio Nuremberg, en fin, que tiene un prestigio internacional y se mete a la política para desprestigiarse. Entonces, digamos que tiene más desgaste la política porque ha sido lamentablemente muy desprestigiada, pero queremos cambiar eso. Yo creo que ha llegado la hora de que nuevos liderazgos, nuevas personas, lleguemos a la política. Colombia necesita
nuevos liderazgos, pero nuevos liderazgos progresistas. Usted ha tocado el tema, nuevos liderazgos. ¿Usted se considera nuevo por qué? Si está aliado con la Colombia Humana de Gustavo Petro, un político conocido que ya lleva su trayectoria en Colombia y además representan a una izquierda pues que es cuestionada no solo en Colombia, sino en América Latina. Ya vamos a hablar de los resultados de la izquierda en la región, pero usted dice que es progresista. ¿Qué representa Holman Morris? Primero, Natalia, pues yo cuando digo que soy un nuevo liderazgo es porque yo no provengo de la maquinaria tradicional. Andrea, yo no vengo ni tengo apellidos, ni vengo de las castas políticas tradicionales que han gobernado a Colombia o a la ciudad de Bogotá, no. Yo era un periodista, un defensor de derechos humanos que un día, ante la persecución y un día viendo que quienes me persiguieron, quienes procuraron mi desaparición física y me querían hacer montajes, iban a hacer las leyes de Colombia, como es el caso de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, yo dije, no, esto no puede ser, pero tenemos que disputarles el poder y hay que hacer política. Entonces yo no vengo de la maquinaria tradicional, yo vengo construyendo y la Colombia Humana es un movimiento nuevo que no ha gobernado Colombia, que no ha tenido alcaldías, un movimiento nuevo lleno de esperanza, lejos de los escándalos de la política tradicional, lejos de la parapolítica, lejos de todo eso. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá con un proyecto, el único alcalde, y de allí, fíjense cómo son las cosas, Andrea, de allí cuando condenaron su muerte política, cuando le lanzaron una campaña de desprestigio terrible, como la sabe hacer la derecha, sin embargo, 4 años después se convierte en el político más interesante y más importante del país. No llegó a la presidencia por muy poco, pero por primera vez Gustavo Petro lleva con un movimiento bello que se llama la Colombia Humana a que por primera vez nos disputemos la presidencia de la República. Entonces, cuando tú dices una izquierda cuestionada y eso, yo lo pongo en duda, por lo menos en el caso colombiano, donde nunca el poder presidencial ha estado en manos de los sectores alternativos, yo creo que ha sido más cuestionada la derecha en Colombia y sus vínculos con la parapolítica, con todo esto. Ahora bien, yo soy progresista. Exacto. ¿Por qué progresista? ¿Y por qué algunos dicen somos los gobiernos progresistas de América Latina? Y yo pregunto siempre, ¿ya les da como miedo o no les gusta decir que son de izquierda? No, digamos, primero porque yo no he sido un militante de la izquierda tradicional en Colombia. Yo no me he formado en una militancia partidista en Colombia. No, ese no ha sido mi caso. Y tampoco ha sido el caso de Gustavo Petro. Entonces, nosotros creemos en una visión, en una nueva visión de la humanidad y visión del mundo que es la corriente progresista. ¿Cuál es la diferencia? La izquierda tradicional, por ejemplo, nunca reivindicó los derechos de la naturaleza. La izquierda tradicional nunca reivindicó las nuevas ciudadanías, la ciudadanía ambientalista, animalista, la ciudadanía gay. No eran banderas de la izquierda tradicional. En cambio, el progresismo, que es una nueva corriente que viene caminando en el mundo hace una década, más de una década, nosotros empezamos a reivindicar, nos sentimos más cómodos y nos identificamos primero con el movimiento ambientalista, con el movimiento animalista, con el movimiento LGBTI, el derecho a las libertades sexuales. Nos reivindicamos hoy como gran bandera la lucha para mitigar el cambio climático. Eso está en nuestro ADN progresista y eso es lo que hoy marca nuestras diferencias. Por ejemplo, eso es lo que yo hoy reivindico en mi carrera a la alcaldía de la ciudad de Bogotá, un modelo de ciudad que saque adelante los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Eso no tiene nada que ver con izquierda ni derecha, Andrea. Eso tiene que ver, hoy en el mundo, en clave de cambio climático, tiene que ver o los que defendemos las políticas de la vida o quienes siguen defendiendo las políticas que están matando la humanidad, que son las políticas de la muerte. Hay quienes dicen que ustedes son populistas. Y Claudia López, una de las candidatas a la alcaldía de Bogotá, aquí en nuestro programa se refirió así al movimiento de Gustavo Petro y a Gustavo Petro. Escuchemos. Pero entre la extrema derecha y una izquierda que yo sé que es populista, como la de Petro, tiene ese riesgo, sin duda. Pero entre esta extrema derecha del narcoparamilitarismo, de la violencia, que no cree en la paz, que es rentista, que nunca hizo una reforma agraria. ¿Prefiere quedarse con el populismo? Prefiero controlar el populismo de la izquierda. Ustedes no son un populismo de la izquierda.
No, para nada. Nosotros no somos populistas. Te voy a contar una historia. Mira, en Bogotá, hace una década, durante una década, 12 años concretamente, gobernaron gobiernos alternativos. ¿Qué pasó en esa década en Bogotá? Por primera vez, primaria y secundaria gratuita en la ciudad de Bogotá. Eso es una revolución. Eso es lo que ellos llaman populismo. Si tú revisas hoy la propuesta de Claudia, lo acaba de decir hace unas pocas horas, la propuesta educativa es ¿qué es lo que necesitan las empresas? Y yo formo para lo que lo necesiten las empresas. Nosotros no. Nosotros formamos en educación para hacer una sociedad grande, equitativa y igualitaria, que mitigue la segregación y por el hombre. Esa es la diferencia. ¿Cómo nos pueden decir populistas cuando hicimos la gran revolución educativa en la ciudad de Bogotá? Eso es lo que ellos llaman populismo. Dos, en la última década, en los 12 años, todo el índice, los indicadores de pobreza multidimensional bajaron, Andrea. Y eso es de lo que debe sentirse orgulloso una sociedad. Una sociedad no debe sentirse orgullosa de cuántos centros comerciales tiene y cuántas casas de marca tiene. No. Bogotá había emprendido una senda que acabó, la terminó Enrique Peñalosa, de superación y erradicación de la pobreza multidimensional. Habíamos sacado 1 millón de bogotanos de la pobreza. Con Gustavo Petro sacamos 500.000 bogotanos de la pobreza y hoy con Enrique Peñalosa ingresan 200.000 nuevos bogotanos a la pobreza. La lucha por la equidad, por el hombre, por las mujeres, por una Bogotá más equitativa y justa no es populismo. Sin embargo, hay un temor de una cierta parte de la ciudad, digámoslo así, que la izquierda vuelva a gobernar Bogotá por el tema, quizás no de los índices que usted habla, pero el tema de la corrupción. ¿Hay un miedo que vuelva la Colombia humana o esa izquierda a gobernar Bogotá? Bueno, ahí yo, difiero bueno, de Samuel ti, Moreno Andrea. está en la cárcel por corrupción y no era no era de su partido, pero presentaba el Polo Democrático de la Correcto. izquierda No, del Samuel país. Moreno debe estar en la cárcel y debe seguir pagando su condena. Le hizo un daño, más que a la izquierda, le hizo un daño a Bogotá. Pero ojo con esto, quien denunció a Samuel Moreno y por eso se salió del Polo Democrático fue Gustavo Petro. Ahora, Gustavo Petro... Entonces, Gustavo Petro se sale del Polo y con él y con muchos fundamos otro movimiento que se llama Progresistas, que es con el que gobernamos la ciudad de Bogotá. Ahora, Gustavo Petro lo señalan en su alcaldía de gerenciar mal, de no saber gerenciar una ciudad. ¿Usted qué dice respecto a eso? Que no es cierto, porque todos los indicadores hoy, por eso es que el debate de Bogotá es interesante, porque en el debate de Bogotá todos los indicadores macroeconómicos y sociales nos dan la razón hoy de que es mejor. ¿En qué avanzó la ciudad en la época de Gustavo Petro? Por ejemplo, Producto Interno Bruto. Nosotros dejamos el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la ciudad de Bogotá, que es uno de los indicadores más importantes, en 4.8. ¿En cuánto lo tiene Peñalosa hoy? En 2.8. Lo desplomó. 2. Pobreza multidimensional, Andrea. Nosotros sacamos de la pobreza 500.000 bogotanos. Enrique Peñalosa ha ingresado en estos 4 años 300.000 nuevos pobres a la ciudad de Bogotá. Es un fracaso toda la política social. ¿Por qué? Y lo denunciamos, lo denuncié desde el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Un plan de gobierno que ha invertido el 60% en troncales de Transmilenio, acabando la política social que era un orgullo de la ciudad de Bogotá. Durante una década, los gobiernos alternativos de la ciudad de Bogotá, eso que llaman populismo, sacamos 1 millón de bogotanos de la pobreza. Entonces, hoy, a la luz de la cifra, y hago la invitación a los analistas de Bogotá y al resto de candidatos, miremos las cifras con las que dejó Gustavo Petro la ciudad de Bogotá y miremos cómo está dejando Enrique Peñalosa. Unos temas de gerencia, por ejemplo, que digamos, nosotros recibimos la empresa de energía de Bogotá con unas ganancias de 400.000 millones anuales. Nosotros la llevamos terminando los 4 años a ganancias de más de 900.000 millones de pesos, la empresa de energía de Bogotá, porque adquirimos TGI, la transportadora de gas, y así lo hicimos con la ETB, la convertimos en la empresa de telecomunicaciones que hoy tiene la mejor fibra óptica de América Latina.
Y le vendieron a Bogotá, Carlos Fernando Galán y Claudia López y Miguel Uribe le vendieron a Bogotá que Bogotá necesitaba un gerente porque Gustavo Petro no era gerente. Y miren el gerente que se consiguieron, Enrique Peñalosa, desplomó toda la ciudad y es el alcalde más impopular en toda la historia. Hay quienes dicen que para de ser Bogotá. alcalde de una ciudad no hay que ser político, sino ser gerente, ser un técnico. Yo digo que antes que todo hay que ser un humanista. ¿Lo diferencia usted de Claudia López? Hablemos de programas. Digamos, situemos ¿Por qué ahí, son diferentes? Situamos, exacto. Bueno, veamos el programa. Entonces, Claudia López avala el metro elevado de Enrique Peñalosa. Dice que si lo deja contratado, ella lo continúa. Ella se compromete a continuar. Yo digo, ahí hay una profunda contradicción de Claudia y ahí está mi primera gran diferencia. Bogotá y Colombia estamos luchando contra la corrupción. El proyecto Metro Elevado es un proyecto fraudulento, ilegal y corrupto. Lo he demostrado con pruebas. Tú no puedes ir al Consejo de la Ciudad de Bogotá, pedir dinero para hacer un metro elevado con los planos y estudios de un metro subterráneo. Esa es la mejor muestra de corrupción, de fraude, de cinismo con la ciudad de Bogotá. Primer punto. También me diferencia toda la concepción de ciudad de Claudia porque es una concepción, a mi manera de ver, peñalosista. Ella está de acuerdo con la urbanización de Lagos de Torca. Nosotros haremos lo posible para detener esa urbanización. ¿Por qué? Porque se lleva una parte de la reserva Tomás Van der Kamen. Y es aquí las diferencias de modelos de ciudad. Nosotros creemos... ¿Qué modelo de ciudad? ¿Cuál es su modelo de ciudad, Holman? Andrea, nosotros, y esto no, ya está inventado, es decir, esto no lo estamos inventando nosotros, no se lo ha inventado Gustavo Petro, pero hacemos caso. Y hoy en el mundo de hoy, los líderes políticos tenemos que hacerle caso a la ciencia, a los científicos, a los estudiosos del cambio climático que dicen hoy, si hoy en el mundo no se construyen ciudades densas, compactas y sostenibles, están condenando a la humanidad a la muerte. Nosotros hacemos caso. Y eso tiene unas fórmulas, Andreita. Sí. Entonces el modelo de ciudad es llevar a Bogotá un modelo de ciudad densa, compacta y sostenible, movilidad multimodal, metro subterráneo, tranvías, trenes de cercanía, cables. ¿Es el mismo modelo de ciudad que tuvo Petro mientras gobernó? ¿Es el que usted va a llevar consigo? Claro, en caso de ser alcalde. es la profundización de las cosas que quedaron pendientes en el gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, un tema clave, Andrea, el Plan de Ordenamiento Territorial. El POT. El POT. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los científicos? Las ciudades se ordenan hoy en torno al medio ambiente, al agua. Si tú no tienes en cuenta eso, matas a la ciudad, matas a la gente. El Plan de Ordenamiento Territorial de Gustavo Petro fue eso y lo tumbó Miguel Uribe Turbay. Del 1 al 10, ¿cómo califica usted la alcaldía de Peñalosa? 1. No hizo nada bueno. Y es mucho. No hizo nada bueno. No, es decir... Pero es que ¿qué hizo bueno? Estancó la ciudad. Es que cuando tú dices Bogotá... En caso de usted llegar alcalde, ¿no tomaría nada de lo que ha hecho Peñalosa? Hay unas políticas... Okay. ¿Con qué se quedaría? La política, digamos, de seguridad. ¿Por qué? Porque Bogotá sigue reduciendo la tasa de homicidios. Lo logramos con Gustavo Petro, lo continuó Enrique Peñalosa, pero el resto... Perdóname, pero es lamentable decirlo, porque una ciudad avanza construyendo sobre lo construido, pero en el caso de Peñalosa no puedo construir sobre bases de ilegalidad, que es el proyecto metro elevado. Y en lo demás es un modelo de ciudad de la muerte. No puedo seguir talando árboles en la ciudad de Bogotá. No puedo seguir expandiendo la ciudad hacia la reserva Tomás Van der Kamen y construyendo sobre humedales. No, porque eso es la muerte de Bogotá. No puedo seguir construyendo troncales de Transmilenio porque el diésel y el Transmilenio hoy es la muerte en el mundo contemporáneo. Tengo que hacer todo lo contrario y lo vamos a hacer. En una palabra, ¿qué lo diferencia de Carlos Fernando Galán? Por ejemplo, Carlos Fernando Galán es un matiz de Enrique Peñalosa. Carlos Fernando Galán se inventó a Enrique Peñalosa e impuso a Enrique Peñalosa a los bogotanos como gerente. Como gerente es un fracaso, pero un hecho concreto de programa. Sigue apostándole a la troncal de la avenida Séptima. Yo no voy a hacer troncales, yo voy a hacer tranvías. Sobre la Séptima de Bogotá, tranvías. Pero tú ¿tú eres quiteña o de Guayaquil? Andreita. Quito acaba de inaugurar metro subterráneo. Sí, señor. Quito, Ecuador, tiene un Producto Interno Bruto mucho más
bajo, menor que Bogotá y que Colombia. Sin embargo, Quito pudo hacer un metro subterráneo de 25 kilómetros, 1A, con estaciones. Bogotá va a ser la única capital de más de 7 millones de habitantes que entra a la segunda década del 2020, la segunda década del siglo 2021, sin metro subterráneo en América Latina. ¿Le parece si escuchamos a los otros tres candidatos qué opinan con el tema del metro específicamente y entramos a hablar de eso? A mí no me gusta el medio metro elevado que van a contratar. Pero si lo contratan, no lo vamos a destruir. Ahí me lleva usted, allá me lleva usted. Tenemos que aprender. Usted ahí, Lucho dijo sí. hoy una frase maravillosa. Lucho, que es un hombre de una habilidad increíble, una inteligencia innata. Él me dice, no solamente tenemos que construir sobre lo construido, también tenemos que construir sobre lo destruido. A diferencia de los otros candidatos que hablan mucho y han hecho poco, yo puedo decirle con hechos que yo hice parte del equipo que consiguió la financiación de este proyecto, que creó la empresa Metro, que sacó adelante el convenio de cofinanciación con el gobierno nacional. El metro elevado es el que está listo para ser contratado. ¿Y en usted este momento. va por esa vía? Yo creo que si lo aplazamos, perdemos varios años y perdemos eventualmente los recursos que están garantizados. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué Bogotá no ha podido tener, Holman, un metro, como usted bien lo ha dicho? Quito llegó a un metro, Panamá lo hizo en menos de un año, la mayoría de las capitales de América Latina tienen un metro. ¿Por qué el debate entre subterráneo y elevado cuando ahorita en octubre se podía adjudicar y hay quienes están diciendo, si eso llega y me encuentro con eso, lo voy a hacer? ¿Usted se compromete a eso o no? ¿Metro subterráneo sí o sí como sea? Andrea, se te olvida decir lo siguiente. Quito, metro subterráneo. Ciudad de Panamá, metro subterráneo. Sí, señor. En eso. República Dominicana, metro subterráneo. ¿Por qué no me pongo de acuerdo con el resto de candidatos? Porque yo quiero lo mejor para Bogotá. ¿Por Y lo- qué y el lo metro mejor, subterráneo es lo mejor? Digamos, Expliquémosle a la gente. ¿Por qué? apelemos un poco... Sin tecnicismos, pero ¿por qué? Vale. ¿Es más barato? Apelemos un poco al sentido común. No es gratuito que en el mundo, en la humanidad, la mayoría de metros sean subterráneos. Ok. Eso no es porque es un capricho de Holman Morris, Andrea. Ok, usted habla mucho del ambiente. ¿Ambientalmente entonces, es más no, amigable, más amable? Entonces, los metros subterráneos van por donde los necesita la gente. Los metros elevados solamente pueden ir por donde se pueden construir, que es una diferencia diametral. De acuerdo. Ok. Número uno. Número Dos. dos, costos. Dos. Podemos hablar Por ejemplo, de costos para la ciudad. hablemos de ¿Qué es costos. mejor? Si tú le preguntas al resto de candidatos, no saben cuánto vale el metro elevado porque sencillamente no existen los estudios al día de hoy que nos permitan definir cuánto vale el metro elevado. Apenas los van a contratar. Yo te puedo decir que el metro subterráneo de 27 kilómetros, 25 estaciones, que sale de Bosa, sube al centro y termina en la calle 100, vale 18 billones de pesos. ¿Sabes cuánto está costando hoy en fase de factibilidad solamente el metro elevado de apenas 20 kilómetros y 15 estaciones y apenas hasta la calle 72, 18 billones de pesos? ¿Cuál es el negocio para Bogotá? Ese es el peor negocio, el metro elevado. El mejor negocio hoy es el metro subterráneo y el metro subterráneo está más adelantado que el metro elevado. Esa es una mentira de Carlos Fernando Galán. Hoy, yo como alcalde de la ciudad de Bogotá, pónganse de acuerdo conmigo, hoy como alcalde de la ciudad de Bogotá, yo, primer semestre, estructuro la licitación del metro subterráneo. Segundo semestre, empieza la construcción. Bogotá no verá sino hasta dentro de 4 años el inicio de la construcción del metro elevado. ¿Y usted se ¿Cuál es? comprometería Te a pregunto, empezarla cuándo? Te pregunto, ¿cuál es el mejor negocio para la ciudad de Bogotá hoy? Te dije las cifras, te dije el precio, yo me comprometo a iniciarlo. Estructuro licitación del metro subterráneo, primer semestre del 2020. Ok. ¿el próximo Segundo año? semestre, entrego licitación al que se la gane y empezamos construcción. Pero si usted llegaría a ser alcalde y llega a la alcaldía, se sienta en su oficina y le dicen, en octubre se Aquí adjudicó... está el contrato del metro elevado. Exactamente. Me se dicen- adjudicó, señor Morris. ¿Qué va a hacer con esto? Entonces me dicen, le va a aquí decir a está, los bogotanos, alcalde. miren qué pena, aquí tengo listo para construir el metro elevado, pero yo... ¿Y empiezo Entonces, de cero? No. Ojo con esta. Ok, pero por ojo eso con estoy esta, preguntando, ¿qué va a hacer Entonces, usted cuando le yo llegue como y le diga esto alcalde- está listo? Yo como alcalde me entregan el contrato firmado del metro elevado. Yo digo, muéstrenme las actas de interventoría de cuándo terminaron los estudios de factibilidad. Punto número 1. Esas actas de interventoría van a demostrar que terminaron en agosto del 2018 y que según la ley y el COMPES
esa factibilidad para desembolsar vigencias futuras ordinarias ya deberían haber terminado, según eso, deberían haber terminado en septiembre, cosa que no es cierto. Por lo tanto, este proyecto es fraudulento, ilegal y corrupto. Como alcalde de la ciudad y primer gerente de la empresa Metro y de ese proyecto, tengo la obligación y la ley me da la potestad, primero, de denunciarlo. Y como ha sido una licitación entregada sobre la base fraudulenta y corrupta, la ley me da la potestad de cancelarla y de no indemnizar. Entonces, con usted como alcalde, Bogotá empezaría a construir el metro en el 2021. El metro bogotano, Sí. el metro con Holman Morris es el mejor, es el subterráneo y empezamos obra segundo semestre del 2020. Conmigo no cuenten para decirle a Bogotá, Andrea, que hagan el metro, pero que hagan cualquiera. No, eso es mediocridad y en Bogotá vamos a romper la mediocridad y la corrupción que significa el metro elevado. Con Holman Morris, votando ustedes por mí el próximo 27 de octubre, vamos a tener el mejor metro, el metro que se merece Bogotá, que podemos hacer, que es el subterráneo. Pero eso tiene unas consecuencias. Nos vamos a llenar de orgullo. Que los bogotanos le podemos decir a América Latina, a los quiteños, a Medellín, a los panameños, también tenemos un metro subterráneo y uno de los mejores metros de América Latina. Y vamos a empezar entonces así la revolución de la movilidad en la ciudad de Bogotá. Pero a eso voy. Esa primera línea va a solucionar el problema de la movilidad en Bogotá. ¿Es el genio que sale de la lámpara? No. ¿Qué sigue? Andrea, todo en la vida es Por paso partes, a paso. por partes, estoy de acuerdo, Despacito. exacto. Por ahí, Porque es que por ahí dice un bolero, despacito, muy despacito. Y hay un reggaetón también que dice despacito. Entonces, ¿qué ¿qué viene después? Porque todo el mundo piensa que esta va a ser la panacea. Finalmente, Bogotá tendrá metro y se nos acabaron los problemas en la movilidad. No estamos diciendo eso. ¿Qué viene después? Estamos diciendo que, ojo con esto, Andrea, es primera fase de la primera línea de metro. La primera fase va hasta la calle 100. La segunda fase de la primera línea de metro de la ciudad de Bogotá, como dice y reza en los estudios, es calle 100, Suba, Engativá. Sí. Es el inicio, es el primer paso de la red de metros que hace 20 años ha debido construir la ciudad de Bogotá. Pero paralelamente a eso, es lo que yo llamo la revolución de movilidad en la ciudad de Bogotá, vamos a hacer el segundo cable de Ciudad Bolívar entre Jerusalén y Candelaria la Nueva, el cable de San Cristóbal, el tranvía de la Séptima, tranvía Avenida 68, tranvía Avenida Boyacá y los regiotranes. Hoy, en este momento, el gobernador de Cundinamarca está abriendo la licitación del regiotran de Occidente, es decir, de un tren de cercanías que viene de Facatativá, entra al aeropuerto El Dorado y entre el aeropuerto El Dorado y la estación de la Sabana va a tener 11 estaciones. Eso lo hemos debido hacer hace 2 años y Enrique Peñalosa se interpuso. ¿Sabes qué le propuso Enrique Peñalosa al país? Que había que pavimentar los corredores férreos. Eso se llama ser un asesino climático. Aquí preguntamos de todo, Holman. Hace unos meses su esposa lo acusó a usted de maltrato e interpuso una denuncia penal en la Fiscalía por maltrato físico y psicológico. Hoy en los nuevos liderazgos sin duda no son compatibles con el tema de las denuncias de violencia intrafamiliar ni acoso sexual. ¿No era mejor, muchos dicen, esperarse a que las autoridades competentes se pronunciaran en su caso y usted así seguir adelante con su carrera política? No, ¿por qué no esperó? ¿Por qué no esperar? Porque yo creo en mi inocencia, Andrea. Y porque mi inocencia también se la debo a 2 personas que en este momento son el amor más grande de mi vida, que son mis hijos. Y que les voy a demostrar también mi inocencia. Entonces, frente a ese tema, primero es mi ex esposa. Nos divorciamos, llegamos a un acuerdo de divorcio. Primer punto, la denuncia penal que existe, y está muy bien la pregunta porque algunos quieren cabalgar en esto, digamos, quieren evitar las propuestas de Bogotá para meterse en lo personal y han pretendido hacerle ver a la opinión pública que yo tengo otras denuncias. No, yo tengo una denuncia de mi ex esposa sobre violencia intrafamiliar. ¿En qué consiste esa violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar no siempre son golpes. Hay violencia intrafamiliar que consideran algunos la violencia económica. ¿Pero no es por maltrato físico y psicológico la denuncia? No. La violencia física se logró desvirtuar con pruebas en la Fiscalía, porque de lo contrario yo ya estaría en la cárcel.
Ojo con eso. Esta denuncia se presentó en diciembre del año pasado. Vamos, ya se van a cumplir 8 meses. La Fiscalía no encuentra méritos en eso, ni tampoco encuentra méritos en la violencia económica. ¿Por qué? Ahí se llama violencia intrafamiliar también cuando hay violencia económica. Y la violencia económica en este caso, ¿en qué consistió? En que yo gano 18 millones de pesos, pero ella quería 26 millones de pesos. Yo siempre he respondido por mis hijos. Y ahí están las pruebas, digamos, cualquier investigación periodística puede, en qué colegios salieron, cuántos son los viajes, en fin. Pero yo sé y entiendo que el oportunismo político quiere tumbar esta campaña. Con eso no deja de ser, digamos, Pero, por ejemplo, 60 mujeres triste. en una carta abierta de mujeres dijeron no, con Holman no vamos, no lo apoyamos, incluso se retiraron del partido. Eso no es un peso para usted de todas maneras decir, quiero ser alcalde, quiero representar a todos, pero pues tengo un lastre complejo. Holman. Andrea, 200 mujeres también escribieron otra carta donde me apoyan y creen, como somos hombres, nuevos liderazgos progresistas, también creemos en el debido proceso. No creemos en la Inquisición, no creemos en el estado de opinión. Y esto es un tema doloroso, es un tema problemático, porque también pretenden que yo salga a mostrar todas las pruebas, a defenderme con toda. Pero yo he dicho, y te lo digo a ti como mujer también que eres, y seguramente como madre, digo, no me pueden dar todo el palo del mundo, pero de mi boca no va a salir una ofensa, ni voy a salir a mostrar las pruebas públicamente para señalar a la mamá de mis hijos. ¿Cuál es su posición? Primero, Andrea, porque aquí lo que hay de por medio es la salud mental de mis hijos, que con cada salida de estas se afectan, y yo eso lo voy a preservar. ¿Cuál es su posición frente a los hechos de violencia hacia la mujer en su ciudad y en su país? ¿Cuál será? ¿Qué van a esperar las mujeres de Holman Morris como alcalde en ese tema? Lo primero que tengo que decir es la invitación a que todas las mujeres tienen derecho a denunciar. Yo nunca he dicho que la mamá de mis hijos no tenga ese derecho. Tiene derecho a denunciarlo, a denunciar maltrato, como todas las mujeres que se sientan maltratadas tienen el derecho e invito a que denuncien. Pero también los acusados tienen derecho a defenderse. No podemos caer en una, en una nueva Inquisición. Te voy a contar una anécdota, no lo he contado, Andrea. Son decenas de hombres también que me llaman y me dicen, hombre, estoy pasando por la misma situación. Un día me enamoré de otra mujer, un día se me acabó el amor y entonces fui acusado de violar a mi hija. Fui acusado de violencia intrafamiliar. En Colombia tenemos, y esto sale de mi experiencia, de lo que estoy viviendo, doloroso sí, pero voy a demostrar mi inocencia y voy a ser alcalde de Bogotá. Y le voy a decir a la sociedad colombiana, tenemos que aprender a tramitar el desamor, tenemos que aprender a divorciarnos. Las mujeres en el gobierno de Holman Morris como alcalde irán en la primera línea de todas las políticas públicas. No estoy solamente diciendo a la mujer, la Secretaría de la Mujer, el fortalecimiento de las casas refugios, el fortalecimiento de la Casa Morada y las líneas de atención al maltrato intrafamiliar, no. Estoy diciendo que para toda la política pública del distrito se va a consultar a la mujer. ¿Qué piensa sobre esa política? 2, gabinete paritario. A eso iba. ¿Cuántas mujeres vamos a ver en su gabinete? En el gabinete mitad y mitad, mitad y mitad. Digamos, eso ha sido una conquista de la Bogotá humana. Por eso yo no estoy de acuerdo con los insultos a Gustavo Petro que lo califican de machista. A mí ya no todos los días hay un calificativo diferente, apartado totalmente a la realidad y a la verdad, porque el objetivo es tumbar mi campaña y detrás de esto, pues Abelardo de la Espriella, que todo el mundo sabe quién es. Entonces, ni Gustavo Petro es machista, ni Holman Morris es un maltratador, y en mi alcaldía vamos a hacer la mejor política que respete y empodere a la mujer. Lo vamos a demostrar con hechos, como ya lo hicimos en la Bogotá humana. Nos pasamos a otro tema rápidamente, nos queda poco. Los gobiernos de izquierda en el continente en las últimas 2 décadas, pregunto yo a usted, ¿han podido entregar resultados exitosos en seguridad, en temas económicos y han sido muy cuestionados por corrupción? ¿Qué ha pasado con la izquierda en el continente? ¿Cuál es su visión de esa izquierda? Nosotros tenemos serios conflictos y serias críticas
a lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Nosotros los progresistas, Gustavo Petro y yo, no estamos... ¿No lo comparten? No estamos en el socialismo del siglo XXI por una razón de fondo, por el modelo económico también. Es un modelo económico que parte del extractivismo, que parte del petróleo. Pero en su momento fueron muy Nosotros- cercanos a Hugo Chávez, Holman, por ejemplo. Sí, en un momento, Y digamos... él encarnó el socialismo del siglo XXI. En un momento fuimos cercanos cuando Venezuela se ahogaba en la corrupción. Cuando Venezuela venía del gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Herrera Campis, Copellanos y Adecos, que era la corrupción y había habido un caracazo, producto del estallido social. En ese momento llega Hugo Chávez, que interpreta unas necesidades, pero después ese proyecto empieza a caer en otras cosas y a convertir la economía venezolana sola y exclusivamente en extractivista y a depender del petróleo. Lo mismo que en Colombia ha hecho César Gaviria, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo Lo califica usted a Nicolás Maduro Lo hoy por mismo. hoy? ¿Qué es No, Nicolás no, Maduro? Para mí, Nicolás Maduro, digamos... ¿Es un dictador, como lo llaman en la región, el Grupo de Lima? Yo no comparto gobiernos que se atornillen en el poder. Nosotros creemos en la alternancia y ese es el fortalecimiento democrático. Desde allí no comparto lo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro. Desde allí, porque en eso Nicolás Maduro y Álvaro Uribe Vélez son iguales. Álvaro Uribe Vélez aquí modificó un articulito para quedarse 4 años más y quería quedarse 4 años más. Pero mi discusión hoy, Andrea, mi discusión hoy no es izquierda o derecha. La discusión hoy en el mundo son las políticas de la vida o las políticas de la muerte, y esa política económica de Maduro en Venezuela es la política de la muerte, como es la política hoy del presidente Iván Duque con el fracking, es la política de la muerte. Una política de Nicolás Maduro que ha afectado a Colombia sin duda alguna por la cantidad de migrantes pues, que han llegado al país, el hambre que hay, la falta de salud, de medicina, y hay quienes dicen, o mejor dicho, el continente dice hay que salir de Nicolás Maduro y se barajan opciones. ¿Cuál cree usted que debe ser la salida? Me parece que el Grupo de Lima está cometiendo un error. Me parece que, y América Latina ha tenido unas experiencias bonitas, democráticas, como el Grupo de Contadora con Belisario Betancur para todas las guerras civiles de Centroamérica. Lo primero, hay que salir de Nicolás Maduro. Primero el diálogo, por el diálogo y la concertación, no por la vía armada, no atizando la confrontación o la guerra civil. Espérame, Sí. en Venezuela. ¿Tampoco por elecciones? Primero por elecciones, claro, por las vías democráticas, por elecciones. ¿Y se pueden tener elecciones claras y limpias en Venezuela, Holman, hoy Yo por hoy? invito a la oposición venezolana a que haga política, a que procure nuevos liderazgos y se defina el tema venezolano en las urnas, en las elecciones, democráticamente, y igualmente le pido al gobierno de Nicolás Maduro que dé todas las garantías para elecciones libres y democráticas. Pero también le pido la no intervención en los asuntos internos de Venezuela al resto de países y menos a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como colombianos, los más damnificados del drama humanitario somos los colombianos. Nosotros no podemos atizar, echarle gasolina al fuego en Venezuela porque nosotros nos vamos a quemar en Colombia. Y ya tenemos experiencias, nosotros somos un país colombianos. Somos un país que salimos de una guerra bárbara, donde había casas de pique, había escuelas de entrenamiento, de descuartizamiento, 7 millones de desplazados internos, 3 millones de desplazados me queda poquito tiempo, Holman. a Venezuela. Sí. Nosotros no podemos seguir exportando Pero la guerra. usted dice, Ese no puede ser nuestro claro, pero ADN. usted le pide a la oposición venezolana que haga política. ¿Se puede hacer política en Venezuela? ¿Se pueden hacer elecciones transparentes en Yo Venezuela? creo- ¿Tienen esa garantía la oposición? Yo creo que en Venezuela se puede hacer política, se necesitan líderes inteligentes, líderes sagaces. Pero si No un gobierno Guaidó. tiene cooptado un Consejo Nacional No. Electoral, el TSG, Por eso, el TCJ, quiere sacarle de la Asamblea. Se necesita una oposición inteligente que en medio de eso, de ese cerco, saque partida de eso. Pero la primera apuesta de la oposición venezolana no puede ser pedir intervención militar. No digo, Iván Duque. ¿Qué me responde usted? Iván Duque ha debido consolidar la paz y está consolidando la violencia en Colombia. Si yo digo Gustavo Petro. Él es el economista, el político más interesante de los últimos 30 años en Colombia. Y si yo menciono a Donald Trump. El regreso y el retroceso de la humanidad y de la democracia de los Estados Unidos. Holman Morris, candidato a la alcaldía de Bogotá por la Colombia Humana. Un gusto haberlo tenido en el programa. Con esto cerramos este especial y yo espero tenerlos a todos nuevamente, pero juntos ahora en un debate. ¿Lo comprometo de una vez?
¿Sí? ¿Usted sí debate? Todos los debates. Yo sí debato, yo no me pongo de mal genio en los debates. Y lo más sano para una democracia son los debates. Lo mejor para el periodismo, hacer debates, generar debates en democracia. Holman, mil gracias. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana en Suma la Noticia con otros temas de debate. Muy amable.